La clase anterior habíamos visto el uso de los números romanos en la historia, el uso que se le da a los números romanos en la historia. Entonces, por un lado vimos dos cositas, cómo, en qué consisten estos números romanos y pasarlos a arábigos, que son la numeración que usamos. Ahí están los resultados de las guías. ¿Ya? Entonces habíamos dicho básicamente que existían ciertas reglas para escribir y transformar estos números romanos. De las guías que me llegaron, lo debo felicitar. Aunque fueron, yo considero pocas, porque no fueron todas, fueron más de la mitad, igual está bien, pero estaban todas bien sus respuestas. Sus respuestas estaban muy, muy bien. Y a mí me interesa sobre todo que trabajemos esto, porque yo más adelante voy a seguir siendo su profe de historia, y siempre voy a decir el siglo XX, el siglo XIX, el siglo III, etc. Entonces, también hicimos un segundo ejercicio, que era transformar los siglos, ¿ya? Desglosarlos en año de inicio y en año de finalización. Entonces, para aquello también teníamos una regla, que era al número, al siglo, para saber cuándo inicia, la regla era restar 1 y agregar 2 ceros. En este caso, en el primer número, en el primer siglo, que es el número 6, siglo 6, teníamos que restar 1, es decir, queda en 5, ¿verdad? Y agrega 2 ceros, como bien estoy señalando ahí. Y para saber el año de finalización, nada más ni nada menos tienes que agregar 99 años. Es decir, en este ejercicio en el 599 finaliza. Quedando así entonces el siglo VI inicia en el año 500 y termina en el año 599. ¿Por qué 99? Lo explicamos varias veces, recordando que si agregamos un año más, pasaríamos al siguiente siglo. Y así con los ejercicios que les di en la guía. También aquí debo recalcar, de las guías que me enviaron, sus respuestas están todas y absolutamente correctas. Eso me parece fabuloso, porque eso indica que la clase fue productiva. Eso indica entonces que la clase sirvió y que me da la seguridad y la tranquilidad de que de aquí en adelante vamos a ir hablando el mismo idioma. Que yo en clase cuando diga sí, lo que pasa es que en el siglo XIX ya vamos a saber que es del 1800 a 1899. Cuando les diga, sí, lo que pasa es que en el siglo XX, que es el contenido que se viene en segundo medio, siglo XX, ya van a saber que hablo de 1900 a 1999. Si les digo, por ejemplo, en la mitad del siglo XIX, ¿qué año sería aprox, chiquillos y chiquillas? Abra micrófono y dígame. 1950. Maureira, muy bien. Muy bien y muy rápido. Muy bien. Esa es la lógica, chiquillos. Habiendo dicho eso, vamos a dar inicio a la clase. Y la clase de hoy se enmarca dentro de esta segunda etapa, ¿ya? Atendiendo entonces al currículum de este año, pero destacando lo que más importa, esos contenidos que son fundamentales y que habíamos revisado en las guías desde marzo a junio. Vamos a iniciar con la unidad número 1, que es de economía. Unidad número 1 se llama Componentes y dinámicas del sistema económico y financiero. Bien, entonces la clase 4 vamos a iniciar a modo de pregunta. ¿Qué es la economía y cuáles son sus funciones? Ahí de fondo se ve esa imagen de un chanchito de alcancía, ¿ya? Simbolizando el dinero, ¿ya? Viendo entonces simbolizando entonces este asunto del ahorro.
asociando entonces la economía en una primera instancia al dinero, al ahorro, al saber administrar. ¿Y por qué digo saber administrar? Hoy el objetivo entonces es saber explicar el concepto de economía, viendo su utilidad y las divisiones prácticas y teóricas. Van a comprender eso en un momento. Entonces yo le hablaba de administración. ¿Por qué? Porque la palabra economía proviene de la antigua Grecia, ya muchas palabras, chiquillos y chiquillas, vienen del mundo griego, de la antigüedad. Eh, entonces, ¿qué significa en el fondo? Oikos, casa, ¿ya? Y nomía, administrar. Y que en el fondo este concepto hace alusión a administrar los hogares. Y ese concepto que tenían los griegos se puede aplicar en la actualidad fácilmente. ¿Ya? La economía también es una disciplina que estudia la forma en que se administra, ¿ya? Ahí hay un concepto, yo lo marqué en rojo, en que se administra, que es un concepto fundamental en economía. La relación entre nuestras necesidades ilimitadas, segundo concepto fundamental, ¿ya? Y recursos, que por lo general estos recursos son limitados. Entonces hay un desafío aquí, una constante entre necesidades ilimitadas. El ser humano tiene diversas necesidades que son infinitas, pero las tiene que resolver o administrar con recursos limitados. ¿Ya? Por lo general son limitados. Hay ciertos recursos que son ilimitados. Pero en eso vamos a profundizar las clases siguientes. Una segunda pregunta fundamental. ¿Para qué sirve la economía? Yo les hice este esquema, ¿ya? Donde básicamente se muestra que la economía se puede dividir en dos cosas fundamentales. Maximiliano, dígame, que levantó la mano. No, profe, perdí sin querer. Disculpe la Sí, dígame. interrupción. No, perdí sin querer. Ah, no la había entendido. Ah, está bien. No, tranquilo. Entonces, ¿para qué sirve? Primero tenemos que ver que la economía se divide en dos grandes cosas, como les dije, teórica y práctica. ¿Ya? La economía teórica. Fíjese en este esquema. Vamos a ver la economía teórica primero. Economía teórica, ¿qué es? En la actualidad, la economía teórica es esta ciencia social, ¿ya? Que estudia cómo las personas deciden frente a las infinitas necesidades, ¿ya? Y utilizan sus recursos limitados. Esa es la definición prácticamente de economía teórica. Y la economía teórica, a su vez, se divide en dos tipos de economía: macroeconomía y microeconomía. Macro de grande y micro de pequeño. Bien, entonces, la macroeconomía, ya que está acá, es el estudio de la economía de una zona, de un país, ¿ya? O de países, en función a actividades económicas globales, a nivel, por así decirlo, internacional. Por ejemplo, ¿qué se estudia? Las importaciones o exportaciones, que son a nivel internacional. Empresas del calibre mundial. Uno de ellos, por mencionar solamente, McDonald's, la Ford. Hay cientos de empresas, ¿ya?, que la macroeconomía dedica a su estudio, que son a nivel global. Y por otro lado, la economía teórica, ¿ya?, tiene esta otra arista que es la microeconomía, micro de pequeña, como habíamos dicho. Entonces, la microeconomía estudia
Zona, por ejemplo, estudia la economía de una zona, de un país, de una región, incluso las actividades individuales de las personas, de las familias y empresas de carácter nacional. ¿Ya? Esos son los ejemplos. Recordando el esquema que habíamos visto, ya revisamos la economía teórica. Bien. Ahora vamos a ver la economía práctica. ¿Qué es la economía práctica? Entonces la economía práctica, acá en lo que está azul, es este tipo de economía es la que utilizamos en nuestra vida diaria, desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a dormir. Es decir, estamos utilizando la economía en todo momento. ¿Bien? ¿Por qué? Porque utilizamos en nuestra vida diaria, necesitamos ya de un sinfín de necesidades, un sinfín de bienes, perdón, ahí sí, necesitamos un sinfín de bienes y servicios, ¿sí? Que otras personas, que otras empresas han preparado para nuestro consumo, ¿sí? Como está acá señalado, como por ejemplo una casa, el agua, la calefacción, la comida, nuestra ropa, todo lo que usamos. En este momento el Internet es un servicio, ¿ya? Preparado por otros para que nosotros lo consumamos. Entonces, nosotros tenemos la necesidad de consumir Internet en este momento. Entonces, habíamos visto este esquema principal y que ahora este esquema principal nos queda de esta manera. Entonces nos queda que la economía ya se divide en teórica y práctica. La teórica en macro, en la gran economía, y la microeconomía, la pequeña, la de las familias, la de la economía individual. Por otro lado, la economía se divide en esta economía práctica, que es lo que usamos todos los días nosotros. ¿Ya? Entonces, bajo lo que habíamos dicho, como existen necesidades ilimitadas, infinitas, el ser humano tiene infinitas necesidades, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Ya? Necesidades tan básicas como respirar, por ejemplo. ¿Ya? Y tenemos recursos limitados, ¿ya? Siendo que igual hay recursos ilimitados. Entonces, estos dos asuntos, ¿ya? Merecen esta pregunta. ¿Cómo administrar? ¿Qué hacer? ¿Cómo lo hace el ser humano con sus infinitas necesidades y con recursos limitados? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo administra? Recordemos que es un concepto de economía. La respuesta a aquello es el problema económico. ¿Ya? Pero el problema económico va a ser, como dice bien aquí abajo, va a ser asunto para la próxima clase. Vamos a... Mamá, el Netflix lo que más internet usa. Muy bien. Vamos a profundizar en el problema económico, que es la columna vertebral de la economía. Entonces yo ahora quiero saber sus dudas y comentarios.